Y en este mismo texto de Levítico, en el capítulo 25, versículos 39 al 42, se agrega sobre esta celebración del año jubilar: si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo, estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos en venta de esclavos. ¿Qué es lo que estamos encontrando con respecto a este año jubilar? Es el año del perdón por excelencia. Si la tierra llegó a perderse por alguna razón, por alguna deuda, etcétera, debe retornar a sus dueños. Las deudas deben ser perdonadas. Quienes han estado como esclavos, asumiendo funciones como de servilismo con respecto a otros, deben ser liberados. Este es el año de la plena liberación de todos. Ya empezamos a entender por qué razón los ricos, los magnates, unos y otros se empiezan a esconder en las cuevas y en las rocas. No es precisamente por lo que está sucediendo con los signos cósmicos. Tiene que ver porque es esto mismo que están diciendo, porque ha llegado el día del Señor, el día del jubileo, y se les pedirá cuentas y tendrán que liberar a aquellos a quienes tienen aprisionados y esclavizados y oprimidos, y tienen que perdonar las deudas, y se les va a pedir justicia y liberación para todos. Si se están escondiendo es tal vez porque quieren hacer resistencia a esa libertad que se les está pidiendo para con los demás. Aquí tenemos una reacción de parte de ellos, y en este mismo contexto nos vamos a encontrar con uno de los grandes profetas en torno al año de la liberación, al año jubilar. Es el profeta Joel. Dice Joel en el capítulo 2, versículo 11: grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? En la misma sintonía del texto que acabamos de mirar. Y recordemos ese texto que Jesús lee según el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, allá en la sinagoga de Nazaret. Él lee el texto de Isaías en el capítulo 61, donde se habla del año jubilar. Él lee hasta una parte, y la parte siguiente va a hablar de la venganza. Miremos en qué consiste esa venganza. Dice Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los corazones quebrantados, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. A partir de estas lecturas que hemos realizado hasta el momento, ya podemos encontrar una relación entre tres factores principales. Uno, la venganza de Dios, y tal parece que desde las escrituras y desde lo que estamos leyendo, parece que Dios efectivamente es vengativo. Y el día en particular, el tiempo en particular en que se realiza esa venganza, tiene que ver con este llamado Día del Señor, el día del jubileo, el año jubileo. Y en tercer lugar, ¿cómo es que se realiza esa venganza de Dios en el día o en el año jubilar? La venganza de Dios, y lo acabamos de leer aquí en Isaías, se llama la consolación. En ese día, en ese año, va a consolar a todos los que lloran, va a conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Es interesante este modo de comprender o recomprender a Dios y el modo como Él actúa.
Hay una venganza, pero no es con el modo como se está esperando que se realice y como nosotros por lo general nos imaginamos que se realiza esa venganza, es decir, castigando a los opresores, destruyéndolos, eliminándolos. Aquí la venganza de Dios es entendida de una manera diferente. La venganza de Dios es brindar consolación, es enjugar las lágrimas, y así nos lo va a confirmar lo que vamos a encontrar a continuación allá en el capítulo 7, versículos 9 al 17 del Apocalipsis. ¿Qué es lo que se nos va a decir? Dice: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. El hecho que se nos diga que esta muchedumbre tiene unas vestiduras blancas, pues ya nos permite establecer una relación con esa muchedumbre que ya hemos visto, que son esos degollados que están debajo del altar clamando por venganza y que han recibido las vestiduras blancas. Y ahora se nos va a decir algo adicional, que tienen unas palmas en sus manos. La tradición cristiana, con esta imagen de la palma en las manos, ha querido hacer referencia al martirio, a la realidad del martirio. Pero si miramos las escrituras de Israel, nos vamos a encontrar que también hace referencia a una de las fiestas principales del judaísmo, que se llama la fiesta de las tiendas o la fiesta del Sukkot. Sobre esta fiesta nos va a decir el libro de Levítico en el capítulo 23, versículos 39 al 43 lo siguiente: el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, como las que están recibiendo en las manos estos personajes, y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así la celebraréis como fiesta del Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿En qué consiste esta fiesta? El judío toma palmas, y va a formar una enramada, va a formar una tienda y va a permanecer, ese es el significado de la palabra tabernáculo aquí, una tienda como de campaña, y va a habitar durante 7 días en esa tienda, recordando el paso del pueblo de Israel por el desierto, donde habitaba en enramadas, en tiendas. Eso es lo que va a ser una evocación del paso por el desierto y de la habitación en medio, en tiendas como tal. Y también se va a recordar, si ustedes miran los relatos del Éxodo, que cuando el pueblo estaba habitando allá en el desierto en tiendas, todas las tiendas se construían alrededor de una tienda principal, que era la tienda del encuentro. ¿Qué pasa ya en la tienda del encuentro? Dentro de ella se encuentra el arca de la alianza. Y según los relatos del Éxodo, cada vez que la nube se posaba sobre la tienda, significaba que Dios estaba descendiendo a la tienda, que Dios estaba habitando allá en medio de su pueblo. Esa sombra que producía la nube en la tradición bíblica, pues va a significar la gloria de Dios. Se va a llamar la Shekinah, la gloria de Dios representada por la sombra que produce la nube y que muestra cómo es que Dios habita en medio de su pueblo. Esta misma expresión la vamos a encontrar allá al final del capítulo 7. Dice después del versículo 13: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y mira lo que viene a continuación:
y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Extenderá su tienda sobre ellos. Nos confirma que estamos aquí ante la celebración del Sukkot, la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Esta misma expresión la vamos a encontrar en textos como en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. Y la palabra puso su morada en medio de nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre lleno de gracia y de verdad. La tienda que Dios pone en medio de nosotros es la carne misma. La puso su morada en medio de nosotros, la palabra que se hace carne y que está habitando entre nosotros. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Se está dando la consolación a estas personas que están clamando por justicia. Y la consolación es un Dios que está habitando en medio de ellos, que está incluso sufriendo y padeciendo con ellos. Versículo 16 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero está en medio del trono y los apacentará. Interesante esa imagen. Un cordero, normalmente el cordero es apacentado por el pastor. Aquí se muestra un cordero que es pastor, un cordero que apacienta, un cordero y pastor al mismo tiempo. Los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y aquí termina el versículo mostrando cómo se realiza esa venganza de Dios. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este es un nuevo modo de comprender a Dios, el modo como Él actúa, el modo como nos relacionamos con Él. No es un Dios que está desde el más allá, viendo cómo sufren sus criaturas y no haciendo nada, cruzándose de brazos. Es un Dios que está en medio de la realidad, está en medio de quienes han experimentado el sufrimiento y está consolándolos. Ya para entender esta realidad misma de lo que estamos viendo, de sufrimiento en medio de esta situación de pandemia y en medio de tantas situaciones de injusticia y de violencia y de conflicto, podemos encontrar unas claves de acción también. En primer lugar, ¿dónde está Dios? Dios está en medio de los que sufren, sufriendo con ellos. ¿Cómo relacionarnos con Él? Nuestra oración, si es auténtica, nos debe llevar a un volcamiento compasivo frente a aquellos que están sufriendo. Es decir, la compasión y la consolación serían casi como unos primeros auxilios espirituales y materiales realmente frente a aquellos que lo han perdido todo. En una realidad de pandemia como la que estamos, pues difícilmente podemos terminar el aislamiento en el que nos encontramos porque ponemos en riesgo a otros y nos ponemos en riesgo a nosotros mismos. Pero hay muchas maneras de mostrar que estamos ahí, que quienes nos rodean no están solos. Una llamada, un chat, etcétera, mostrando nuestra cercanía y nuestra presencia con aquellos que más lo necesitan, con aquellos que pueden estar experimentando soledad, mostrando que estamos ahí. Precisamente la consolación que consideramos de Dios es el modo como nosotros también, que creemos en ese Dios, estamos llamados a actuar con los demás. Este es el único modo de mostrar esperanza y esa es la esperanza que nos transmite el Apocalipsis, brindando ese acompañamiento y ese consuelo con aquellos que lo necesitan. En ese contexto es la mejor muestra de misericordia y de solidaridad. Solo de esa manera podemos revivir también esas palabras de Isaías que nos recuerda ese modo como Dios está vengando. Insisto, no a través del castigo, la venganza de Dios es a través de la consolación, enjugando las lágrimas de los que lloran. Dice Isaías 25:8, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza suficiente para mostrarnos cercanos, para que nuestro corazón sea dócil a esta realidad de soledad que pueden experimentar quienes nos rodean y nos haga cercanos a ellos, nos haga volcar en misericordia y solidaridad con aquellos.
Muchas gracias por su escucha, por su participación y pues que sigamos caminando en torno a estas realidades. Un abrazo.